ayer te encontré en el camino, viniendo de un sueño gustito amistol. Agüita de lluvia en los ojos, el Cristo del monte te vio cruzar en la sombra de la luna, herida en el alma con vientos y sol, con fuego de amor en los labios. Mi vieja guitarra fue el único Dios que, abriendo en silencio en la noche, cual lluvia en el viento llegó al resto de luna, mielcita y canción, y el cielo prendido en mi voz. Canta Lisandro Machado en la apertura de este bloque aquí en Palabra de Campo. Para hoy, máxima de 28, mínima de 19, alguna que otra nube por allí dando vuelta en la capital federal. Hablamos de política, de la semana, de lo que está pasando, cuando quedan 8 días para que asuma un nuevo gobierno en la Argentina. Todo lo que tenemos que saber y todo lo que tenés que saber te lo cuenta Sebastián Dumont, nuestro analista político aquí en Palabra de Campo. ¿Cómo estás, Seba? Buen día. Hola Dani, ¿cómo estás? Buen día, Muy un saludo bien. para todos, ¿cómo andan? Muy bien, Seba, muy bien, muy bien. Muy atento a todo lo que ha pasado en la semana, a los nombramientos, a lo que ha sido el viaje de Milei por Estados Unidos, que también seguramente tendrás ahí algo para comentar, pero fundamentalmente por una gran pregunta que es, ¿qué pasa con Mauricio Macri? Bueno, a ver, yo creo que estamos ante los primeros pasos de un gobierno con la anatomía de una coalición novedosa en la Argentina en términos de acuerdos políticos. Porque si bien Javier Milei, y esto es público y así fue contado por los propios protagonistas, recibió el apoyo de Mauricio Macri en el camino entre las elecciones generales y el balotaje, lo mismo que de otros dirigentes de Juntos por el Cambio, porque lo ayudaron además para poder fiscalizar la elección. La definición, te diría, más concreta de lo que está sucediendo en este momento con el expresidente, sin lugar a dudas no la dio Milei, pero sí la dio un hombre muy cercano a Javier Milei. Hablo de Guillermo Franco, el futuro ministro del Interior, cuando dijo: el apoyo de Macri no significa en lo más mínimo que Macri haya comprado acciones en el gobierno. Me parece que es una definición muy contundente, muy clara de cuál es el rol de Macri dentro de la conformación del gobierno de Javier Milei. Lo que no sabemos con mucha claridad es si es por decisión de Macri o por decisión de Javier Milei. Y esto viene a colación de lo que, claro, ha sido una de las novedades más importantes del día viernes, que se venía barajando, pero que oficialmente se confirmó el viernes, que fue la llegada de Patricia Bullrich como nueva ministra de Seguridad de la Nación, donde vuelve a repetirse una característica habitual en este corto lapso del presidente electo en la conformación de su equipo de gobierno. Es decir, todos los funcionarios de primera línea que son anunciados por Javier Milei y que puede ser interpretado o que su llegada puede ser interpretada como una gestión de Mauricio Macri, todos se encargan de decir que no fue así, empezando por Luis Caputo, que también esta semana que pasó se confirmó como el próximo ministro de Economía, a Patricia Bullrich. En todos los casos, lo primero que se dijo, o lo primero que se podía creer, esto es parte del acuerdo con Macri. Sin embargo, o los protagonistas, o quienes están muy cerca de ellos, se encargaron de aclararle a los periodistas y a la opinión pública que no tenían nada que ver con Mauricio Macri en cuanto a la decisión de integrar el gobierno de Javier Milei. ¿No? Lo habíamos contado en el caso de Caputo la semana pasada, Dani, nosotros aquí, Sí. Cuando dijimos lo de Caputo es un vínculo anterior, no porque no tuviera vínculos Caputo con Macri, sino porque ya había establecido uno con Javier Milei, incluso antes de la PASO. Y lo de Patricia Bullrich, bueno, ha quedado más que notorio en su propia expresión, enviándole un mensaje a una periodista diciendo: a mí no me ordena Macri, y esto es información. La llegada de Patricia Bullrich no tiene nada que ver con un acuerdo con el expresidente de la República, y por eso hablo de que estamos ante
el inicio de un novedoso sistema de alianzas políticos o política que está preparando el presidente electo, que podría coronarse con algo que muy perspicazmente la expresidenta Cristina Kirchner dijo que debía pasar, ¿no? Por un lado, para el Senado el presidente provisional debe ser alguien de la fuerza política que ganó las elecciones. Por carácter transitivo uno podía interpretar que el presidente de la Cámara de Diputados también tiene que ser algo, o tiene que ser alguien de la fuerza política triunfante, y hoy da toda la sensación de que vamos camino a eso, ¿no? De que finalmente el próximo presidente de la Cámara va a ser un diputado electo por la Libertad Avanza. Claro, que es en definitiva lo que, sacando todas estas cuestiones de análisis que después uno termina haciendo y las alianzas, es lo que debería de ocurrir, o por lo menos lo que ocurrió siempre. Y es como la costumbre no escrita, claro, en la política argentina. Claro. Y remarco la política argentina, porque si uno observa la conformación de otros parlamentos, por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos la discusión es por mayorías y minorías, más allá de quién haya sido el ganador de las elecciones presidenciales. Uh-huh. Es decir, si los demócratas ganaron la elección, pero los republicanos tienen mayoría en la Cámara de Representantes, el presidente de la Cámara de Representantes es el republicano. Claro. Acá la costumbre es que no pase eso, al menos cuando se inicia un gobierno, ¿no? Que tenga el presidente la posibilidad de contar, aún no teniendo los votos necesarios, con el presidente de la Cámara de Diputados. Bueno, lo novedoso también del caso Milei es que es un presidente, yo no recuerdo exactamente el número, pero seguramente es el presidente que llega con menos presencia parlamentaria y mucho menos despliegue territorial propio, ¿no? Entonces, también habría así un signo de interrogación si no era necesario para Milei establecer acuerdos que le permitieran también en ese palo, en ese ámbito, en el ámbito legislativo, tener que poner un diputado a presidir la Cámara que no sea de su fuerza política, pero que sí sea un aliado de su fuerza política. Siva, tomando esto que vos decís, y estoy pensando también en las cosas que fueron pasando, porque claramente esa relación, tal como lo acabas de comentar, entre ahora Mauricio Macri y Patricia Bullrich ya no es la misma, ahí hubo un cortocircuito, y escuché mucho en la semana que en política todo puede pasar, incluso que mañana se vuelvan a hablar Macri y Bullrich, y tomo lo que decías recién, lo que dice la política no escrita, porque puede pasar también cualquier cosa con las designaciones, y me pregunto también si ¿está bien o está mal esto de que en la política argentina todo puede pasar? ¿No estaría bueno que las cosas ya estén preestablecidas de antes y que algunas cosas no pasen? Es una gran pregunta, que yo le adicionaría otra, ¿no? Y lejos de responderte abriría aún más interrogantes. Digo, en definitiva, el enojo de mucha gente con la política que terminó derivando en la preferencia por Javier Milei, porque alguien que justamente no venía de esa política tradicional o no comulgaba con esas prácticas de la política tradicional, no fue así porque justamente quería terminar con una manera de hacer política, con una manera de que todo vale, de que si hoy te digo que sos una montonera asesina de niños en los jardines de infantes, mañana seas mi ministra de Seguridad, digamos. Bueno, yo entiendo que alguien pueda cambiar de opinión, yo entiendo que alguien pueda arrepentirse por lo dicho, entiendo que en las campañas suele haber una dialéctica mucho más agresiva que en otros momentos, y que cuando llega la hora de la verdad el pragmatismo se imponga ante la necesidad de gobernar y de tomar decisiones y de llevar adelante, pero bueno, nos hacemos esta pregunta, ¿no? Es decir, los métodos de la política tradicional, ¿acaso no han sido los métodos votados en contra con la elección de Milei? Entonces, de alguna manera, respondiendo o tratando de responder a esa pregunta, bueno, estamos asistiendo, te diría, a lo más clásico de la rosca política a la hora de la resolución en principio, del gabinete del presidente de la República. Claro, que no es lo que se votó en principio. Entiendo todo lo que pasó, vos lo explicaste, entiendo todo, incluso entiendo el nombramiento de Bullrich, del que no estoy en contra, digamos, entiendo todo, pero hay una cierta contradicción de base ahí, digamos, en la esencia. Claro, bueno, sí, la hay desde el punto de vista de este que yo te planteaba. Claro. Que, bueno,
Milei representa, o Tal al menos cual. era lo que representaba, una disrupción con la política tradicional y sus maneras. Y nos encontramos con que las maneras de la política tradicional son las que se están imponiendo a la hora de lo que estamos observando en la conformación de su gobierno. ¿Tenía otra salida Javier Milei? Bueno, probablemente no, porque vos sabés que completar un gobierno requiere de una integración muy importante de cuadros técnicos, no solo ya cuadros políticos, sino cuadros técnicos que además estén dispuestos a trabajar en el Estado bajo ciertas condiciones. Sí, totalmente. Porque también ese es un tema relevante. Uno dice, bueno, a cualquiera le interesa ser secretario de Estado y tiene la capacidad para hacerlo. Yo no sé si personas muy capacitadas que sean exitosas en la actividad privada están dispuestas a dejar la actividad privada para ir a trabajar al Estado con sueldos que son menores que en la actividad privada, porque si vamos a cambiar la política, vamos a entender que ese secretario de Estado no va a tener los privilegios que tenían otros secretarios de Estado que le permitían ganar mucho más que, por ejemplo, en la actividad privada sin tanta preparación y sin tantas evaluaciones. Entonces, tampoco es fácil armar un gobierno desde ese punto de vista con un discurso donde, bueno, acá no hay plata y nadie se va a poder llevar a su casa un peso más de lo que significa su salario. Bueno, me parece que también ese es un aspecto central. Por eso, el la realpolitik, ¿no? Es decir, mucho de lo que se dice en campaña no puede ser sostenido en el momento en que se toman las determinaciones. Punto y aparte para este tema, en cuanto a que la gran mayoría de nuestros oyentes, como la gran mayoría de los argentinos, está verdaderamente preocupada por cómo se arma el gobierno, o está sobre todo preocupada por si el gobierno de Javier Milei va a empezar a darle respuestas lo más rápido posible a la ilusión que tenían cuando lo votaron. Bueno, ahí me parece que está el gran desafío de Javier Milei. Dejémoslo que arme su equipo como él crea que lo tiene que armar. Pero ese equipo que arma, bueno, va a tener que estar a la altura de las circunstancias para cumplimentar la esperanza que generó en muchos argentinos. La esperanza genuina en muchos argentinos y la desesperanza que terminó por elegirlo a él como consecuencia de todo lo vivido hasta acá. Sin duda, ahí está puesta toda la expectativa, tal cual. Gracias, Seba, por la charla, como siempre. Un placer. Un abrazo grande, Dani. Igual. Buen fin de semana para todos. Igual. Sebastián Dumont, nuestro analista político, aquí en Palabra de Campo. Hasta las 7. Escuchalo a Daniel Aprile en Radio 10.